A ver, chavos, entonces, retomando lo de prueba TED Student, ¿va? ¿Para qué sirve la prueba TED Student? Hacer una comparación de grupos, ¿no? ¿En qué condiciones nosotros tenemos que hacer una comparación de grupos? ¿Ese silencio significa que están pensando o que no saben? ¿En qué condiciones, en qué condiciones de nuestros trabajos de investigación tenemos que hacer un análisis o una comparación de grupos? Por ejemplo, cuando tenemos una investigación en la que tenemos un grupo control, ¿no? Que vamos a hacer un experimento, un cuasi experimento, que a un grupo le damos un tratamiento X, puede ser un fármaco, una dieta, cualquier cosa, y tenemos un grupo de comparación, es decir, un grupo control, ¿no? En ese caso tenemos que hacer una TED Student. Cuando tenemos, por ejemplo, aunque no tengamos grupo control, ¿sí? Es decir, que tenemos, los mismos sujetos son su propio control, es decir, que tomemos una línea base, es decir, una medición inicial de cualquier cosa que queramos medir, luego le damos el tratamiento y luego después del tratamiento volvemos a medir. Entonces, eso es la segunda medición y hacemos una comparación de la primera contra la segunda, ¿sí? En esa condición también hacemos una TED Student. En este caso, por ejemplo, en el que hicimos el ejercicio ayer, nosotros lo que estábamos haciendo básicamente la mayoría de las cosas era para hacer una correlación, ¿se acuerdan? Sí, en esta investigación no tenemos necesariamente dos grupos, ¿no? No tenemos dos grupos de manera como forzosa, pero de manera natural, en algunas investigaciones nosotros podemos dividir nuestros sujetos en grupos. Por ejemplo, como en este caso, tenemos hombres y tenemos mujeres, podríamos dividirlos en dos grupos, el grupo de hombres y el grupo de mujeres, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, como en otros ejemplos, ¿no? Sujetos sanos y sujetos con una patología, pues podríamos dividirlo en dos grupos, ¿no? Los sujetos sanos y los sujetos con una patología. Si tuviéramos, por ejemplo, niños o de diferentes características, por ejemplo, en cuanto a su IMC, ¿sí? Niños normales, niños con obesidad, por ejemplo. Entonces podríamos dividirlo en dos grupos también, ¿no? Es decir, aunque el objetivo de la investigación a veces no sea hacer comparación de grupos, podríamos hacer de todas formas una TED Student comparando los grupos de forma natural, conforme se dividen, pues, ¿sí? Los grupos. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Nosotros en este caso, ¿sí? Tenemos, como ya habíamos dicho la otra vez, hombres y mujeres, ¿no? El 0 representa el código de los hombres y el 1 el código de las mujeres. Lo que yo quiero hacer aquí es una comparación del IMC de los hombres comparado con el de las mujeres, para saber quién está más gordo, más flaco, lo que sea, ¿no? Entonces yo voy a partir de una hipótesis. Por ejemplo, yo puedo decir que los hombres van a tener un IMC más alto que el de las mujeres. Esa es mi hipótesis, ¿va? Entonces lo que tengo que hacer para comprobarlo es una prueba TED Student, ¿va? ¿Claro hasta ahí? Una vez que me decidí a hacerlo, lo primero que hay que hacer, y que es una situación muy importante, es calcular, déjenme borrar todo esto, es calcular el promedio de cada uno de los grupos. Es decir, yo no puedo empezar si no tengo primero el promedio de los hombres en cuanto a su IMC y el promedio de las mujeres en cuanto a su IMC. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner la media de mujeres IMC, ¿no? ¿Cómo se calcula el promedio? Igual, promedio, ¿va? Ingresamos los datos. En este caso las mujeres son los que tienen el código 1, seleccionamos a los que tienen el código 1, ¿va? Listo, así de sencillo. Luego, media de hombres IMC. Igual, ¿no? Promedio, ¿mande? Ya los acomodé. ¿Sí se acuerdan cómo acomodarlo o quieren que lo veamos? Sí, ¿cuál de las dos opciones? ¿Sí se acuerdan? Va. Ya tenemos el IMC de hombres y el IMC de mujeres. Por ejemplo, aquí el IMC de mujeres es de 19.2, mientras que el de los hombres es de 23.94. Uno podría pensar a simple vista que, por lo tanto, los hombres tienen un IMC más alto. Pero yo no puedo llegar a ninguna conclusión si no hago una TED Student que compare los grupos, ¿no? Necesito hacerlo. Entonces, vamos haciendo la TED Student. Vamos a tener aquí TED Student. Bien.
Antes de hacer la T-Student, acuérdense que una de las cosas que les pide la T-Student es, por ejemplo, la varianza, ¿se acuerdan? Si tenemos grupos con varianzas iguales o grupos con varianzas diferentes, entonces forzosamente tenemos que calcular varianzas, ¿ok? Entonces vamos calculando varianzas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, varianza de mujeres y varianza de hombres, ¿no? ¿Se acuerdan cómo calcular la varianza? ¿Qué hay que hacer? Igual, var, ¿cuál de las opciones escogemos? La que no tiene P, porque esto es una muestra, ¿verdad? Si tuviera una población, entonces ya escojo la de la población. Selecciono los datos, todas las mujeres, y le doy Enter, ¿no? Y A. Si se fijan aquí, lo que hizo es que me seleccionó este dato acá, ¿sí lo ven? Por error. Entonces lo único que podemos hacer es ponerle doble clic a la fórmula y borrar eso. ¿Ok? Y listo. Ya, se acabó el problema. Luego el de los hombres, igual, var, el que no tiene P, acuérdense de utilizar preferentemente la función de compatibilidad. Seleccionamos, perdón, seleccionamos ahora sí los hombres y listo, ¿va? ¿Cómo son las varianzas? ¿Iguales, o sea, similares o son diferentes? ¿Sí hacen o no? Bueno, para que las vean mejor. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes, ¿no? Una varianza similar podría ser que una fuera de 47, 45 contra 52, 57, todavía 60 tal vez, ¿va? Pero aquí, esta varianza de las mujeres, ¿sí? Es 5 veces más pequeña que la varianza de los hombres, ¿sí? Entonces, evidentemente es una varianza muy diferente, entonces vamos a tener que tomar en cuenta eso cuando hagamos la T-Student, vamos haciéndola. ¿Cómo metemos la T-Student? Igual T-Student, ¿sí? Prueba T, ¿no? Vamos haciéndola de la otra forma. Además de meter, este es el modo abreviado, vamos a hacerlo del modo largo, ¿no? Que es, nos vamos a donde está sigma, nos metemos al menú de sigma y nos vamos a más funciones. En más funciones, pues yo voy a tener todas estas opciones. Busco aquí prueba T. Aparecen varias, me voy a las que sean de compatibilidad y aquí está prueba T. Aquí me dice, devuelve la probabilidad asociada con la prueba T-Student. Esa es la que a mí me interesa. La selecciono, ¿sí? Y aquí me dice lo que tengo que meter. Me dice, primero matriz 1. Matriz 1 son los datos iniciales, ¿no? Digamos que el de los hombres, ¿no? Listo. Luego el de las mujeres, la matriz 2. Listo. Colas. ¿A qué se refiere con las colas? ¿Se acuerdan? Sí, según las colas que te pueden. Según las colas que tenga, pero eso, ¿cómo determinas cuántas colas tiene? Viendo qué impacto. ¿Viendo el impacto? Más bien viendo mi hipótesis, ¿no? Sí, como... Para determinar cuántas colas va a tener, yo tengo que revisar mi hipótesis. Si mi hipótesis es, por ejemplo, que los hombres van a tener un IMC más alto que las mujeres, es de una cola. ¿Por qué? Porque tiene dirección. Yo ya estoy diciendo que tengo que registrar o tengo que medir de un solo lado. Tengo que comprobar de un solo lado la T-Student. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que yo le estoy apostando a que los hombres tengan un IMC más alto. Si mi hipótesis fuera al contrario, que los hombres van a tener un IMC más bajo, ¿va? Sigue siendo de una cola porque solamente se está apostando por un lado de la comparación, una sola T-Student, ¿va? Como en su caso es una cola. Como en este caso, ¿va? Que nosotros estamos diciendo que mi hipótesis fue que los hombres iban a tener un IMC más alto, entonces voy a utilizar una cola. Si yo no supiera, ¿sí? Si yo no supiera de antemano, es decir, en mi hipótesis yo no dijera cuál iba a ser más alto, entonces usan dos colas. Es decir, si yo tuviera una hipótesis como el IMC de las mujeres va a ser diferente al de los hombres, ¿sí? Es decir, no van a ser iguales, van a ser diferentes. ¿Cuál va a ser más grande? No sé. ¿Sí? ¿Por qué no sé? Pues porque no sé y ya. En ese caso se utilizan dos colas. ¿Sí está claro? Si alguien tuviera alguna duda sobre eso, de cualquier forma, le dan clic aquí donde dice más ayuda sobre esta función y les van a aparecer aquí un menú donde les explica todo este rollo, ¿no?
qué es lo que hay que meter, qué significan dos colas, qué significan los tipos, les explican comentarios, qué son unas muestras, ponen ejercicios, etcétera, etcétera. Es decir, está bastante amplio este rollo, ¿no? En este caso ya dijimos que va a ser de una cola. Luego el tipo. El tipo es con referente a la varianza y al tipo de muestreo que yo estoy realizando. Vamos a tener tres opciones. La 1, como dice aquí, es cuando tenemos una prueba emparejada. Es decir, cuando los sujetos que yo registré en la primera medición son los mismos sujetos que yo registré en la segunda medición. ¿Ok? Es decir, que tenemos un solo grupo. ¿Sí? Que no lo estamos dividiendo. Es decir, que yo tengo un grupo, les doy una medición inicial, les doy una dieta y un mes después los vuelvo a medir. Ahí sería tipo 1, porque son los mismos sujetos que yo medí en la 1, son los mismos sujetos que yo medí en la 2. Pero con un solo grupo. Con un solo grupo, no tengo dos grupos. Con el mismo. Con el mismo grupo. ¿Sí? Es decir, es tal cual. Cuando yo no tengo, por ejemplo, un grupo control, que los mismos sujetos, ¿sí?, son los que medí la primera vez, luego les doy el tratamiento, les digo una dieta, un fármaco, lo que sea, y un tiempo después los vuelvo a medir y hago la comparación de la primera medición contra la segunda medición. En ese tipo de ejemplos es tipo 1. ¿Sí está claro? Sí. El tipo 2 y el tipo 3 es cuando los sujetos que yo estoy comparando son diferentes. Es decir, cuando estoy comparando un grupo control contra un grupo experimental, o como aquí, que estoy comparando hombres contra mujeres. No son los mismos, ¿verdad? O sea, los cuates que dice ahí mujeres no son los mismos que los hombres. ¿Va? A menos que se hayan hecho la jarocha o algo por el estilo, no son los mismos. ¿Sí está claro? Bien. ¿En qué se diferencia tipo 2 y tipo 3? El tipo 2 es cuando nosotros, ¿sí?, tenemos varianzas, varianzas iguales, ¿ok? Varianzas iguales es lo que decía ahorita, que son similares, no que sean idénticas. Que una sea de 42, otra de 47, una de 40, otra de 50. Son similares, no pasan, no se duplican, no se triplican, ¿no? En el tipo 3 es cuando las varianzas son muy diferentes, cuando se duplican, se triplican, se cuadriplican, etcétera, etcétera. En este caso, tenemos 5 veces más grande una varianza que la otra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Tipo 2 o tipo 3? Tipo 3, ¿no? Entonces vamos a poner aquí tipo 3. Ya que tenemos todo listo aquí lleno, le doy Enter, ¿sí? Y ya me va a llenar mi resultado. Aquí está, ¿ok? La P, es decir, la significancia estadística, ¿sí? O lo que es lo mismo la P, ¿sí se acuerdan de eso cuando lo vimos? La P, o la significancia estadística asociada a la prueba T de Student, es de 0.04. ¿Eso qué significa? Que son poblaciones diferentes. Es decir, que el grupo 1, es decir, el de mujeres, es diferente al grupo 2, o al 0, pues, que es el hombres, ¿ok? Entonces, ¿yo qué podría concluir aquí? ¿Que qué? ¿Que sí funcionó? Que yo no estoy calando si funciona algo, ¿no? Yo nada más, mi hipótesis es si están más gordos los hombres, que los hombres están más gordos que las mujeres. ¿Cuál es mi conclusión? Que es cierto, ¿sí? Yo con esta P, ¿sí?, menor a 0.05, siempre tiene que ser menor a 0.5, estoy diciendo que las pruebas son, las poblaciones son diferentes. Por lo tanto, ¿sí?, los hombres son significativamente, ¿sí?, más pesados, bueno, tienen un IMC más alto que el de las mujeres. ¿Va? Eso es la conclusión a la que yo llego. ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces llega el momento de graficar. Esta información hay que graficarla para que sea más fácil de observar, ¿no?